Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda aliyá o porción de la Parashá Vaikra. Y hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículo 6. Y aunque estamos en la segunda aliyá, vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando ayer del libro de Levítico. Este es un libro muy importante para nosotros, porque nos presenta el sistema de ritual complejo y relevante y que sigue teniendo un significado hoy para el creyente a través de su transformación en Yeshua. Es importante que entendamos que no es que el Eterno le placen los sacrificios, no, sino que Él estableció esto como un medio, leyes y rituales para que nosotros, su pueblo, entendamos cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Lamentablemente, con el paso del tiempo, se nos fue enseñando que los rituales son malos, pero en realidad no. Como vamos a aprender aquí en el libro de Levítico, este es el corazón realmente de la Torá y se desarrolla en un solo lugar, el Monte Santo, Sinaí, también conocido como Horeb. Y esta porción es sumamente importante. Incluso nuestros hermanos judíos inician la enseñanza a sus hijos con el libro de Levítico. Entonces, aprendiendo esto y entendiéndolo, veamos que el Eterno dice en Levítico capítulo 1, versículo 2, habla a los israelitas y diles que cuando alguno me traiga ofrendas de animales, me las deberá traer de su ganado o de su rebaño. Si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto. Para que le sea aceptado, deberá ofrecerlo en presencia del Eterno a la entrada de la tienda del encuentro, poniendo las manos sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Y es importante, hermanos, que la palabra traducida como sacrificio u ofrenda aquí en hebreo es corbán y significa acercarse. O sea, la manera como la persona debía acercarse era a través de esta ofrenda. Nadie, dice la Escritura, se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces, esta ofrenda de ascensión, en hebreo olá, tenía que ser voluntaria y podía ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita. Si era gentil, debía ser ya parte del pueblo. Vamos a recordar un poco cuáles son las ofrendas. La ofrenda de ascensión es la olá. La ofrenda de oblación es la minja. La ofrenda de sacrificio de pecado es hatá. La ofrenda de culpa o sacrificio es asham. La ofrenda de consagración es miluín. Y la ofrenda de paz es la shelamín. La ofrenda olá y la minja son hermanas. Y la ofrenda hatá y asham son hermanas. Y cuando hablamos de que son hermanas es porque estas son ofrendadas por motivos muy similares y se parecen mucho entre sí. Entonces, cuando el Eterno pide esta ofrenda, lo primero que necesitamos entender es cuál es la diferencia entre la ofrenda olá y la minjá. La ofrenda olá se da de los animales y la ofrenda minjá se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas aquí en la Torá, en la Escritura. Y un ejemplo de esto, vamos a hacer memoria, vámonos al libro de Génesis, capítulo 8, 20, con Caín y Abel, que ofrecieron minjá. La palabra olá aparece por primera vez en Génesis capítulo 8, 20, cuando dice que Noé
edificó un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. La ofrenda de Caín y Abel la vemos también en el libro de Génesis. Vamos a buscar los capítulos en donde vemos que Caín trae ofrenda de lo que él cultivaba en el campo, eso es Génesis capítulo 4, pero Abel ofrece de los primogénitos de su rebaño. Entonces, lo que hablaba de Génesis 8 es el ejemplo de cómo Noé presentó su ofrenda al Eterno. Entonces, lo que más debemos mirar en la ofrenda olá, la característica es que la ofrenda olá se quema todo el animal. Y hay 3 clases de olá que se presentan en este capítulo del libro de Levítico. Levítico 1:3 habla de el ganado mayor. En Levítico 1:10 habla del rebaño y el Levítico 1:14 habla de las aves. O sea, lo que estamos viendo es que el valor de esta ofrenda va desde lo más caro hasta lo más barato. Pero sí tenía características específicas. Primero, tenía que ser dada con generosidad. El animal tenía que ser macho sin defecto. Y la ofrenda olá tenía que ser el animal varón. Y tenía que ser dada con generosidad, con amor. ¿Por qué? Porque el Eterno ve el corazón de nosotros cada vez que entregamos una ofrenda. Otra cosa importante y muy interesante es que tenían que poner su mano sobre la cabeza del animal y entonces la ofrenda sería aceptada para hacer expiación por él. O sea, cuando imponían las manos, esto implicaba 3 cosas, hermanos. Primero, identificación. ¿A quién le pertenecía el animal? ¿Y a quién el animal estaba representando cuando le imponían las manos? Ya que el animal y el que le imponía las manos se presentaban como uno. Luego, la transmisión. Cuando un siervo del Eterno, un miembro del pueblo de Israel, imponía sus manos sobre el animal, estaba transmitiendo el pecado al animal. Y lo tercero que vemos aquí es un reemplazo. El animal muere en lugar del hombre. Por eso dice, para hacer expiación por él. Y la palabra expiación es capar. Recuerden lo que les hablé de corbán, el sacrificio o ofrenda. Corbán viene de esta raíz. Y esto nos enseña que la ofrenda olá o la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados. O sea, esta ofrenda cubría las faltas. Es bien interesante esto. Luego, ahora en la lilla número 2, se nos habla de otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda minjá. Y la lilla comienza diciendo, mas si su ofrenda para el Eterno es una ofrenda de ascensión de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o 2 pichones. ¿Por qué de estos 2 animalitos? Primero, ambos tenían que ser machos y tenían que ser adultos. Y la palabra pichón se refiere a las crías. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como alguien, o sea, cuando alguien trajera estas ofrendas, de acuerdo al versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 2 de Levítico, está hablando de alguien, es nefesh, o sea, está hablando de un alma. Entonces, la ofrenda de oblación, en hebreo minjá, era un sacrificio que daban los pobres, los que no tenían medios suficientes para ofrecer un toro, o sea, un animal más costosos. Pero la oblación tiene que ser también de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada era más barata.
de acuerdo a lo que podemos ver en Segunda de Reyes 7:1 y al libro de Apocalipsis 6:6. Entonces, vemos que la sémola, en hebreo solet, es la harina de trigo que se podía conseguir de mayor calidad, la más fina. Y esta harina también es llamada en español flor de harina o harina candeal. El aceite de oliva, de las tres cualidades, sirve para esta ofrenda. Y el incienso es quemado en su totalidad. En cada ofrenda se tenía que añadir sal. Todos estos productos son elaborados por el hombre. Hay 5 tipos de ofrenda de oblación o minjá, y todos están descritos en los versículos de Levítico capítulo 2 del 1 al 10. Todas tienen harina de trigo fina. La diferencia entre ellas consiste en su manera de preparación. Una ofrenda de oblación tenía que tener como mínimo la 10ª parte de un efá de sémola y un log de aceite. Un efá equivale a 24.8 litros, según el cálculo del rabino Naé, y un log equivalía a 6 betzim o huevos, entre 344 y 602 mililitros. Entonces, esta ofrenda se llevaba a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Eterno. Eso está en Levítico capítulo 2, versículo 2. Entonces, los 5 tipos de ofrenda de oblación, como mencioné, que están en el capítulo 2 del 1 al 10, son solet, que es una 10ª de un efá de sémola, junto con un log de aceite e incienso. Eso está en Levítico 2 del 1 al 3. La jalot, que son 10 tortas o hogazas de sémola revueltas con aceite horneada, está en Levítico 2:4. Requiquim son 10 obleas de sémola untadas con aceite y horneadas, Levítico 2:4. Mahadat, oblaciones crujientes de sémola mezclada con aceite y frita en aceite en un sartén poco profundo que había en el templo. Y la 5ª es marjeshet, que son oblaciones de sémola mezclada con aceite y frita con aceite en un sartén hondo que había en el templo. Eso está en Levítico 2 del 7 al 10. Es interesante, hermanos, cómo el Eterno proveyó cada cosa para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. El Eterno es un Dios misericordioso y Él dio la provisión para que cada uno de nosotros pudiéramos participar en cada una de las ofrendas. El propósito de estas ofrendas, como estamos viendo, es aprender a acercarnos al Eterno después de que nosotros hemos pecado o simplemente queremos tener una relación más cercana con Él. Seguiremos estudiando todo esto en la próxima Aliyah. Shalom, shalom.